Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a avanzar el día de hoy el tema de inflamación. Este tema es bastante importante ya que vamos a hablar de cómo se desarrolla este proceso patológico en diversas enfermedades, tanto a nivel sistémico como a nivel local. Empezamos definiendo qué es la inflamación. La inflamación es una reacción focal. Esto es porque sucede en un sitio, empieza en un solo sitio, morfológica, es decir, tiene distintas formas de presentación, pero sigue una misma secuencia, y bioquímica, en donde actúan diversos mediadores de agentes de la inflamación que son de tipo bioquímico, de los tejidos vivos, de carácter predominantemente vascular, desencadenada por distintos agentes patógenos de acción local. Vamos a ver más adelante a qué clasificamos como agentes patógenos que pueden causar una anoxa en los tejidos vivos. Aquí hay otra definición en donde hablamos que la inflamación es un proceso patológico que en principio es beneficioso para el organismo, ya que va a retener la acción de un agente patógeno. Va a llamar a las células de la inmunidad para que actúen contra este agente que está causando daño. En principio es bueno, como dijimos, pero si esto se amplifica y se cronifica y no se trata la causa, se va a destruir tejido vivo. Entonces, para eso debe ser controlado y debe ser encauzado por una medicación y tratamiento adecuado. Y entrando a lo que es la secuencia de la inflamación, vemos que existen tres fases a nivel general. Abarcamos aquí inflamación aguda y crónica, que va a ser la respuesta inflamatoria inmediata. Esta está relacionada con la causa. Es lo que sucede justamente al inicio de la inflamación. Amplificación de la respuesta inicial. Aquí ya actúan los mediadores químicos, que vamos a ver más adelante cuáles son. Por último, suceden dos vías. O se cronifica esa inflamación o se repara correctamente. Estos son los agentes de la inflamación, los que ven en la pantalla. La primera imagen, esta de acá, vemos que estos son microorganismos vivos, especialmente bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, que van a causar daño en el organismo. La siguiente imagen, fíjense acá, son diversos agentes alérgenos que van a causar una respuesta inmune en la persona. La tercera imagen corresponde a sustancias inertes, a cuerpos extraños que están causando daño. La cuarta imagen corresponde a agentes químicos, como por ejemplo ácidos, toxinas, inclusive hasta fármacos que en diferentes dosis y situaciones causan daño también. Agentes físicos como ser el calor o el frío, que también causan diversos tipos de inflamación, e inclusive un agente importante de la inflamación es hasta la propia reparación de los tejidos, ya que al reparar ese tejido que fue dañado también tiene que haber inflamación para que lleguen las células a controlar lo que está pasando. Vamos a clasificar la inflamación según su presentación, según su tiempo, según morfológicamente, en inflamación aguda e inflamación crónica. Vamos a clasificarla acá adelante. La inflamación aguda, empezamos con esta, es una reacción inmediata a la injuria. Como dice su nombre, es de un comienzo muy rápido, sucede en el instante. Es reconocible porque va a ir con mucha clínica y lo importante acá para diferenciar en cuanto a patología, en cuanto a tiempo, la inflamación aguda dura menos de 15 días.
Si dura más de 15 días, la clasificamos como una inflamación crónica. Si hablamos ya de qué fenómenos, qué sucede a nivel vascular, a nivel celular, vamos a ver que hay mucha predominancia de fenómenos vasculares. Y también las células que están aquí actuando a cabalidad son los neutrófilos o también llamadas las células polimorfonucleares. Obviamente van a haber algunas pequeñas excepciones. La inflamación crónica, ya para diferenciar ambas y quede más claro, esta no tiene un reconocimiento reconocible, es decir, es muy difícil saber que de aquí en adelante ustedes vean una inflamación y digan de aquí en adelante es crónica y de aquí hacia atrás es aguda. Porque va a tener un comienzo insidioso, es decir, sucede de un rato para el otro, no se sabe exactamente cuándo. Puede haberse originado de una inflamación aguda, que es lo más común que sucede, que la inflamación aguda se cronifica. Como les dije más adelante, la inflamación crónica dura más de 15 días. Si dura menos, ya es una inflamación aguda. E inclusive la inflamación crónica puede durar hasta años. Fíjense que si hablamos morfológicamente, la inflamación crónica se diferencia por los fenómenos celulares que existen y los fenómenos proliferativos. Es decir, se está formando nuevo tejido, por eso hay la neovascularización, formación de nuevos vasos, fibrosis, gracias a la gran presencia de fibroblastos que hay, y nuestras células por ley que están en inflamación crónica son los linfocitos. Como pueden ver en esta imagen es una rodilla que está lesionada. La vamos a clasificar como un tipo de inflamación aguda gracias a los signos cardinales que existen de la inflamación aguda, que los vamos a ver más adelante. Esta es la misma rodilla esquematizada. Vemos acá que el agente extraño es la astilla, que se ve aquí claramente, pero esta astilla no solamente es un agente físico que está causando una herida, sino que también está contaminada. Como pueden ver, aquí estas son bacterias que están entrando al tejido. Estas bacterias van a ser captadas por las proteínas, estas defensas que van a ser los mediadores químicos, que actúan como unas sustancias mensajeras, un poco chismosas, que van aquí al capilar. Este es nuestro capilar. Fíjense que acá están los glóbulos rojos y también están las células inmunitarias. Están entrando los mediadores químicos a avisar a las células inmunitarias que hay un agente extraño acá y que tienen que salir a defender esto. Las células del sistema inmunitario, vamos a ver más adelante, que realizan diversos pasos para poder salir del capilar. Van a hacer el proceso de marginación, de rodamiento, de pavimentación y por último salen aquí a defender, engloban a la bacteria y la fagocitan. Bien, los fenómenos morfológicos básicos de la inflamación, es decir, esta es la secuencia que va a seguir un tipo de inflamación. Tiene que ser tal como está en los pasos, tiene que ser desde el paso 1 hasta el paso 6, tiene que seguir esta cronología. El primer paso es la lesión del tejido. La lesión del tejido puede ser por diversos agentes, como vimos más adelante. El segundo paso va a ser la reacción vascular, trastornos de la permeabilidad vascular, reacciones leucocitarias, proliferación del tejido conectivo vascular y la cicatrización o cronificación. Estos se los leí desde el punto 2 hasta el 6 porque lo vamos a ir desglosando más adelante. Empezamos con la reacción vascular. La reacción vascular es lo que ocurre netamente a nivel sanguíneo.
se va a traducir como la triple respuesta de Lewis. Esta triple respuesta de Lewis, como dice su nombre, tiene 3 fases. La primera fase es la fase inicial, como pueden ver acá representada. La fase inicial es inmediata, va a ser la aparición de una zona roja mate, no es muy extensa la zona rojiza y se empieza a liberar histamina. Histamina es un mediador químico de la inflamación muy importante que va a llamar a las demás células inmunitarias. La fase inicial dura de 0 a 5 minutos, es bastante cortita, para dar por consiguiente a la fase precoz. La fase precoz dura más tiempo, dura de 3 a 10 minutos. Lo que vamos a ver a continuación acá es una vasodilatación periférica. Ya vemos que aquí se forma un halo eritematoso. Eritematoso quiere decir que está enrojecido, vemos la zona bastante roja alrededor. Y esta, como les dije, dura 3 a 10 minutos. Pasamos a la fase 3, que es la fase tardía. Esta dura media hora a 4 horas y regresa en menos de 6 horas. ¿Qué vemos acá? Vemos un halo eritematoso, pero no tan eritematoso porque ya se ve palidez. Aquí se están dando la liberación de mediadores químicos tardíos de la inflamación. ¿Cómo se ve representada la inflamación a nivel clínico? ¿Qué van a notar ustedes en los pacientes cuando se esté cursando por alguna inflamación? Lo más característico y casi siempre presente es la fiebre. Y se va a dar por la liberación de pirógenos exógenos, endógenos, que están sintetizados por los macrófagos y los neutrófilos durante la fagocitosis. Entonces, si tenemos fiebre, quiere decir que está ocurriendo una respuesta celular inmunológica en el organismo. Luego tenemos la anorexia y astenia, que aún no se sabe por qué es exactamente, pero en patologías como la hepatitis y la tuberculosis, a veces el único signo o síntoma característico que va a estar presente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos la leucocitosis. Aquí ya hablamos, fíjense, de cómo se presenta laboratorialmente. La leucocitosis va a ser el aumento del número de leucocitos. Va a estar por encima de 15.000 y puede llegar inclusive hasta los 100.000 por milímetro cúbico. Esto se va a dar porque aumentan, acuérdense, la migración de leucocitos al foco inflamatorio para poder hacer frente a este tipo de inflamación que está causando. En algunos casos, también hay excepciones, se produce la leucopenia, que va a ser la disminución de los leucocitos. Luego vemos la elevación de la velocidad de sedimentación. Esto se debe a una alteración en la composición del plasma. Van a ver que la sangre va a producirse un nivel de éstasis dado por los fenómenos vasculares que se van a estar produciendo. ¿Se acuerdan de la rodilla que les hablé más adelante? Estos son los fenómenos clásicos de la inflamación, que son la famosa tetrada de Celso, y se incluye en este último signo, se llama la pentada de Virchow. Como primer signo de la tetrada de Celso tenemos el rubor. El rubor, en simples palabras, es el color rojo, rojizo que ocurre en esa lesión. Es decir, es el eritema. El calor se va a deber a la
hiperemia activa que se produce en el foco, es decir, al mayor riego sanguíneo que se está produciendo en esa lesión. Entonces, si ustedes tocan esa herida, va a estar caliente porque va a haber mayor riego sanguíneo. Tumor. El tumor se va a dar por la exudación y emigración leucocitaria. Es decir, aquí se produce la exudación o también trasudado, que vamos a ver más adelante. El dolor es característico de una inflamación, también es un signo de alarma para nuestro cuerpo para saber que algo no está andando bien y se va a dar por lesión de terminaciones nerviosas. La impotencia funcional, que es lo último que se le aumentó gracias a Virchow, es dada también por lesión en terminaciones nerviosas. Entonces estos signos cardinales de la inflamación son característicos. Veamos la rodilla. Como pueden ver acá, rubor, la vemos eritematosa. Calor, seguramente si la tocamos va a estar bastante caliente. Tumor, vemos que está en términos generales hinchada o tumefacta. Y dolor, claro, porque se ve que existe una lesión, ¿no? Y limitación funcional, porque obviamente esta persona no va a poder mover libremente su rodilla, va a tener una limitación funcional. Entramos a inflamación aguda. La inflamación aguda, como vimos adelante, se diferenciaba porque dura menos de 15 días y también por los fenómenos morfológicos que ocurrían en la inflamación aguda. Si hablamos ya de cómo se presenta la inflamación aguda, vamos a ver que tiene dos componentes principales. Tenemos los cambios de permeabilidad vascular y esto se va a dar por la exudación que existe a través de los capilares. Entonces, si hay exudación, se va a formar un edema. O sea, el edema es lo que comúnmente se llama la hinchazón. Está bien hinchado, eso es un edema. Y la emigración celular al foco, porque vemos que como en la imagen están saliendo las células a defender, ¿no?, contra los agentes patógenos que están pasando. Componentes de la inflamación. Aquí hablamos ya netamente de qué células están actuando tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Vamos a empezar con las células características de la inflamación aguda, que son los polimorfonucleares o también llamadas neutrófilos. Los neutrófilos van a ser las primeras células que llegan al foco inflamatorio, entonces son características de inflamación aguda. Tienen muy poco tiempo de estadía, ellas duran de 3 a 4 días máximo, tienen la capacidad de fagocitar tanto los agentes patógenos como también el tejido necrótico que ha sido destruido. Luego tenemos a los eosinófilos que están acá. Estos duran un poquito más, duran de 8 a 12 días. Lo que va a diferenciar a los eosinófilos es que va a estar presentes en reacciones de hipersensibilidad. Entonces en las alergias vamos a ver que están bastante elevados y también va a estar bastante elevado en infecciones parasitarias. Luego tenemos a los basófilos. Los basófilos, o también llamadas células residentes, porque tienen dos formas de presentación, tanto como basófilo o como mastocito.
Se llama basófilo cuando está dentro del corriente sanguíneo. Cuando sale a hacer frente al foco inflamatorio, ya se transforma, madura a mastocito. Entonces el mastocito no va a ser nada menos que un basófilo que salió del torrente sanguíneo, maduró y ya tiene la capacidad de fagocitar. Estas células, como pueden ver, son células del tejido conjuntivo y estas son células que están en los vasos. Luego tenemos a los monocitos, que está acá. Los monocitos también son células fagocitarias y también tienen un proceso de evolución. Cuando maduran se transforman en macrófago, es decir, en vasos son conocidos como monocitos, salen torrente sanguíneo y se convierten en macrófagos. Ambas tienen la capacidad de fagocitar. Luego tenemos a los linfocitos, que los linfocitos son células tardías. Estas células son características de las inflamaciones crónicas. Pueden durar hasta años presentes en ese foco inflamatorio. Hay dos tipos de linfocitos clásicamente, que están los linfocitos B y los T, y también los natural killer, que ya van a ser células más especializadas. Los linfocitos B son bastante característicos porque maduran también y se convierten en células plasmáticas. Como les dije, pueden durar hasta años en el foco inflamatorio. También tenemos otras células, como pueden ver, los fibroblastos, que son células netamente formadoras de fibrina, que van a estar presentes en el proceso de reparación de heridas. Entonces ya entra en el proceso de cicatrización. Para esto vamos a necesitar estas fibras, diferentes fibras del tejido conjuntivo, como fibras elásticas, fibras de colágeno, proteoglucanos, que van a ayudar también a reparar ese tejido. Reacciones vasculares. Vamos a ver acá que lo primero que se produce en una inflamación es la vasoconstricción. Se produce entonces primero la vasoconstricción, por consiguiente se produce la vasodilatación, luego el aumento de la permeabilidad vascular, el lentecimiento de la circulación, aumento de la viscosidad y el éstasis. ¿Ok? Vamos a ver a cabalidad a qué se refieren cada uno de ellos. Fíjense acá que ya hablamos de la alteración del calibre vascular. Aquí tenemos un vaso sanguíneo normal. En el vaso sanguíneo van a haber dos tipos de presiones: la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La presión hidrostática va a estar dada por el líquido, es decir, por el riego sanguíneo, que está representada por la flecha rojita. La presión coloidosmótica va a estar dada netamente por las proteínas. Las proteínas que están también dentro del riego sanguíneo. Ambas presiones van a ser contrarias, es decir, una quiere salir y la otra quiere entrar. ¿Ya? Y aquí ya es el intercambio, ¿no? Luego está la inflamación aguda. ¿Qué sucede acá? Fíjense que hay un aumento en este caso de la presión hidrostática y disminución de la presión coloidosmótica. Esto se va a llamar un trasudado, que lo vamos a diferenciar adelante, qué es un exudado y qué es un trasudado. Aquí vemos alteración de la permeabilidad, que se va a dar por la contracción de las células endoteliales, es decir, se contraen, ¿no?, las células que están alrededor del vaso, ya sea por una lesión directa o
dependiente de los leucocitos, de lo que está pasando en el foco inflamatorio. Va a haber una transitosis aumentada, formación de nuevos vasos sanguíneos también para llegar a ese foco inflamatorio. Hablando ya netamente de qué es un trasudado, qué es un exudado, se diferencian de una cosa característica que es las proteínas. En el trasudado vamos a ver que es un líquido pobre en proteínas, tiene muy poquitas proteínas, y en cambio el exudado va a ser un líquido muy rico en proteínas. Aquí, para que quede más claro y bien esquematizado, vemos que en la presión hidrostática, que es la filtración, él va a querer salir, ¿sí? Y la presión coloidosmótica va a estar dada por las proteínas, que van a querer retener el líquido. Es un perfecto balance. En el trasudado, lo que va a ocurrir es que las proteínas son menores, están disminuidas, entonces la presión coloidosmótica está disminuida, y si está disminuida la presión coloidosmótica, por consiguiente aumenta presión hidrostática y tiende a salir el líquido. En cambio, en el exudado se tienen dos características. Se da que hay alteraciones de la permeabilidad vascular, que aquí no se ve muy bien, pero en la siguiente imagen lo vamos a ver. Acá, aquí está bien representado. Entonces, como decíamos, en el trasudado hay aumento de presión hidrostática. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la presión coloidosmótica. Esto puede ser porque hay hepatopatías, hay un aumento de pérdida de proteína, o hay alguna alteración en los riñones. Entonces aumenta presión hidrostática. En cambio, en el exudado va a pasar que aumenta presión coloidosmótica y hay alteración del calibre vascular. Por consiguiente, salen proteínas, como ven acá, y si están alterándose y hay espacio aquí en la permeabilidad vascular, entonces sale el líquido y también hay un edema que se está formando. La migración leucocitaria. Este va a ser el camino explicando cómo las células inflamatorias que están acá en el riego sanguíneo pueden emigrar. Lo primero que hacen, llegan las proteínas, ¿no? Los medidores químicos de la inflamación, avisan aquí a las células que están por consiguiente, y estas se marginan, es decir, se van yendo hacia afuera, se empiezan a rodar, se empiezan a acomodar, se adhieren aquí a la pared endotelial, pavimentan este endotelio, y cuando ya están bien pegaditas y bien conectadas, empiezan a emigrar. Aquí tenemos diferentes medidores químicos de la inflamación, que vemos que hay medidores químicos celulares y hepáticos. Los que son celulares, los más importantes son la histamina, la serotonina. Acá en los hepáticos tenemos el sistema de las bradicininas, el sistema de coagulación. Es muy importante también saber de dónde derivan cada uno de ellos. Fíjense que hay células inmunes inclusive que lo producen, ¿ya? La fagocitosis, ¿cómo se produce la eliminación de este material que está causando la lesión? Lo primero que va a hacer el macrófago, en este caso, es el reconocimiento. Gracias a estas partículas que ustedes ven, que son las partículas de adhesión, se reconoce. Entonces se fija, aquí me olvidé de decir que las partículas de reconocimiento que
que mayormente suceden acá son las opsoninas. Las opsoninas van a actuar como una señal de alarma para que los macrófagos o células fagocitarias puedan reconocer a este agente extraño y puedan fagocitarlo. Entonces, se reconoce gracias a las opsoninas, por ejemplo, se fija gracias aquí a receptores que tienen en la membrana las células inmunitarias, se engloba el agente extraño y se forma una vacuola fagocítica y por consiguiente se empieza a degradar. Luego ya hablamos netamente de cómo se forma la inflamación aguda. ¿Cómo se va a mostrar? Tenemos 5 tipos de inflamación aguda, que son la inflamación aguda serosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica y pútrida. Las vamos a ver. La inflamación aguda serosa, como vemos en la imagen, se trata principalmente en las quemaduras. En este caso vemos que hay una pierna o un brazo que tiene bastantes ampollas. Estas ampollas son derivadas de una quemadura. El líquido que contiene las ampollas es un líquido estéril morfológicamente ceroso, de tipo ceroso. Este líquido va a ser resultado de un exudado que se produjo en esta lesión. Vemos que este exudado es bien característico y este exudado cuando pasa el tiempo, cuando pasan unos días, se tiende a reabsorber. Por eso es importante no pinchar, no drenar el contenido que tienen las ampollas, ya que es un líquido estéril, que si esto reventamos la ampolla va a salir al exterior y se va a quedar una pequeña heridita que se puede contaminar y va a lesionar ese tejido y se puede infectar, ¿no? Luego está la inflamación aguda fibrinosa. Este tipo de inflamación está presente en órganos que tienen una superficie serosa también, como por ejemplo el corazón. La superficie que lo rodea, ¿no? La serosa que lo rodea es el pericardio. Esta imagen corresponde a una fiebre reumática en donde van a ver muchas células y fibrina, ¿ya? Va a haber abundante fibrinógeno y fibrina que está rodeando aquí la serosa y toma ese aspecto bien característico. La inflamación aguda supurada. Este tipo de inflamación se caracteriza por tener pus. Siempre va a tener pus. Y se clasifica en 5. Aquí vemos las primeras 2. Esta de acá es la primera. Es el catarro purulento, en donde va a comprender las bronquitis, la sinusitis, las traqueitis y también la apendicitis aguda. En este caso, por ejemplo, yo les puse esta imagen que es característica de una peritonitis que se produjo justamente por una apendicitis aguda que terminó el apéndice reventando. Entonces la pus salió e invadió el peritoneo, como pueden ver acá. Esto es el líquido, ¿no?, que se formó, que es la pus. La pus, recordemos que es un contenido, es un líquido que está formado por leucocitos, por neutrófilos mayormente, que están necróticos, por bacterias necróticas también, por tejido necrótico. Entonces es el resultado de la inflamación que pasó, ¿no? Luego vemos acá que este es el empiema. El empiema va a ser también un tipo de inflamación aguda purulenta que se da en una cavidad.
se acumula en este caso, como podemos ver, en la pleura, en el espacio peripleural, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Este espacio peripleural es un espacio virtual que si es ocupado por algo se hace un espacio real. Es decir, aquí no debiera haber nada. Pero como podemos ver, aquí hay pus. Luego tenemos el flemón acá y el absceso. Ambas son muy parecidas. Inclusive ambas se producen hasta en mucosas. El flemón, a diferencia del absceso, se diferencia porque tiene una forma mal delimitada, no tiene una cápsula así característica como el absceso vemos acá, que tiene una forma bien delimitada, es redondita y tiene su cápsula, y además que tiene un orificio de salida. En cambio, este no tiene un orificio de salida, por eso es mucho más fácil drenar este absceso, ya que recordemos el refrán, ¿no? Que es muy útil, que absceso drenado es un absceso curado. Ese sería el tratamiento. Luego las úlceras, que también es un tipo de inflamación purulenta, se va a dar por una necrosis focal que está sucediendo acá, por ejemplo, en el duodeno. Puede también causarse en la mucosa bucal, en el esófago, en el estómago o también en el intestino grueso. La inflamación aguda hemorrágica. Esta inflamación tiene tres componentes. Tiene un componente seroso, va a haber líquido seroso, purulento también, como vemos en la imagen, y hemorrágico. O sea, ya hay presencia sanguínea, como pueden ver. Por eso tiene un color rojizo oscuro o rojo un poco más claro, porque se le agrega ya la sangre, ¿no? Y esto se debe a la rotura de la pared de algún vaso que estaba pasando por ahí. Tenemos la inflamación aguda pútrida. Este tipo de inflamación van a estar muy presentes las bacterias de la putrefacción, en donde dan un exudado sucio de color, como pueden ver, verde, grisáceo, tiene bastante mal olor y también está acompañado de tejido necrótico, como pueden ver. Este ya es un tejido necrótico que está muerto, ¿no? Y aquí la inflamación sigue y sigue adelante. Este es el famoso pie diabético, ¿no? Que se está formando una gangrena gaseosa. La inflamación crónica. Ya pasamos, ya vimos los tipos de inflamación aguda, las características, cómo se forman. Entonces ahora vamos a ver cómo se forma la inflamación crónica. Como dijimos anteriormente, la inflamación crónica dura mayor de 15 días, hasta puede durar años inclusive. Las características, vamos a ver que hay tres tipos de inflamación crónica: no proliferante, proliferante y granulomatosa. La no proliferante, van a haber presencia de células mononucleadas, como ser linfocitos, monocitos e inclusive las células plasmáticas. Acordémonos que los linfocitos son las células características de la inflamación crónica. En la inflamación crónica proliferante, aquí ya van a ver fenómenos reparativos. Ya se va a estar formando el tejido de granulación. Ya va a haber una cierta presencia de cicatrización dada por los fibroblastos y neoformación, es decir, la formación de nuevos vasos. En la inflamación crónica granulomatosa pueden ver que también hay infiltración mononuclear, van a estar presentes linfocitos con monocitos también, que se van a transformar en células epitelioides. Vamos a ver más adelante una imagen característica. Causas de la inflamación crónica. ¿Por qué se da la inflamación crónica? El primero y el más característico es por una
persistencia de la inflamación aguda. Es decir, no se resolvió la inflamación aguda, por consiguiente se cronifica y pasamos a inflamación crónica. Segundo, persistencia de una causa. Inclusive, si en la imagen que vimos de la rodilla, esa astilla no se llega a retirar, esta sustancia, aunque sea inerte, aunque no esté contaminada, va a generar un tipo de inflamación crónica, porque la causa está presente aún. Tercero, una reacción de tipo inmune y autoinmune. Inclusive en las alergias, en los procesos autoinmunes, esto va a tender a cronificarse. Aquí pueden ver la imagen de la inflamación crónica no proliferativa. Esta se caracteriza por tener muy poquito tejido de granulación, es decir, vamos a ver que hay poca presencia de fibrinógeno y fibrina. También se caracteriza por ser lesiones poco necrosantes y se ve principalmente en la gastritis. Como pueden ver, esta lesión es crónica si es que no se trata a tiempo, ¿no? Pero tiende muchísimo a cronificarse un tipo de gastritis. La hepatitis también, que inclusive puede durar meses hasta años y sin resolverse. Es una inflamación bastante tardía, que dura bastante. Luego la inflamación crónica proliferativa, esta es la más habitual. Hay mucha presencia de tejido de granulación, va a haber mucha proliferación vascular y si hay mucho tejido de granulación va a haber muchísimos fibroblastos y fibrina actuando. En este caso, la más característica es la pielonefritis santo-granulomatosa, es decir, se forman unos tipos de granulomas. Si ustedes pueden ver acá, se ve una delimitación, tienen que alejarse un poquito para ver. Estos son granulomas que se van formando en el tipo proliferativo, ¿no? También hay presencia de pus, también hay tejido hay neovascularización, como pueden ver, pero lo característico son los granulomas. La inflamación crónica granulomatosa va a tener presente, muy presente, células que van a dar un diagnóstico patognomónico de diferentes enfermedades. Por ejemplo, la primera que tenemos acá en la imagen es la célula de Langerhans. La célula de Langerhans, fíjense los núcleos, se diferencia de las demás porque los núcleos están en la periferia en forma de herradura. Estas células van a ser patognomónicas, van a estar muy presentes en la tuberculosis. Las células de Touton, fíjense la diferencia es bien característica, tienen los núcleos centralmente. Estas células de Touton van a estar en las inflamaciones de tipo pseudoxantomatoso, como la que vimos adelante, que era la pielonefritis santo-granulomatosa. Entonces, si lo vemos histológicamente, tendrían que estar presentes las células de Touton. Luego las células de Achoff. Las células de Achoff, como pueden ver, tienen escasos núcleos, ¿ya? Se forman granulomas. Este es un granuloma, por ejemplo, se forma así redondeado, una forma característica, ¿no? Y estas células de Achoff van a estar presentes en la fiebre reumática. Sus núcleos tienden a estar de forma central, como podemos ver, pero son bastante poquitos. Las células de Virchow son características que son células gigantes multinucleadas que tienen los núcleos distribuidos en toda su superficie. Las células de Virchow van a estar presentes en la lepra.
Las células de Warthin-Finkelday. Este tipo de células van a ser características en las inflamaciones víricas. Se tratan de células gigantes multinucleadas también, al igual que esta, pero se diferencia porque en una cierta parte de ella las células van a estar en conjunto, se van a estar agrupando y las demás como que las están siguiendo. ¿Cómo se resuelve la inflamación? ¿Cómo es el resultado de ella? Puede darse de tres formas. O se da una curación total en donde el tejido va a estar totalmente reparado, va a tener una buena funcionalidad, va a actuar todo correctamente y se resolvió a tiempo, también fue tratado a tiempo. Entonces se va a llamar la curación total. Pero si esto no se resuelve tan a tiempo o la lesión era bastante extensa y duró un poco más de tiempo, se va a dar la cicatrización y por consiguiente la fibrosis, como pueden ver en la imagen. Esto es bueno, pero va a limitar un poquito algunos tipos de funciones, ¿no? Por ejemplo, la piel no va a ser la misma claramente y se va a notar, ¿no? Como aquí en la curación total, que si resolvemos a tiempo la inflamación no va a haber mayores daños. Y la propagación. Algunas inflamaciones, especialmente las de origen infeccioso, se van a tender a propagar a los órganos vecinos. Como pueden ver acá, esto es una peritonitis, seguramente lo más característico es por una apendicitis aguda, ¿no? Entonces se propaga a órganos vecinos y va destruyendo también tejidos a su alrededor. Y se van formando fístulas, se van formando abscesos, en donde es muchísimo más difícil tratar esa causa. Para terminar, vamos a diferenciar un poquito de nuevo lo que es la inflamación aguda y la inflamación crónica y cómo se resuelve. Acá ambas tenemos que está causándose una agresión. En la inflamación aguda, por ejemplo, tenemos fenómenos que suceden de forma abrupta, de un rato al otro, por ejemplo, un infarto, infecciones bacterianas o toxinas o un traumatismo. En cambio, la inflamación crónica va a ser más lento. Acordémonos que su curso es mucho más lento y es de un comienzo insidioso, tiende a tardar, ¿no? Su tiempo. Vemos característicos de inflamaciones víricas, infecciones crónicas, o una agresión persistente, es decir, la persistencia de la causa, o inclusive enfermedades autoinmunitarias derivadas a nuestro propio organismo. En la inflamación aguda van a ser características los cambios vasculares, los neutrófilos y van a estar presentes los mediadores químicos de la inflamación. En la inflamación crónica va a haber angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos. Van a haber, al contrario, células mononucleares, por ejemplo, los linfocitos, y se va a dar la fibrosis. Si la inflamación aguda se resuelve normalmente, se elimina el estímulo agresor, se eliminan los mediadores, se eliminan las células de la inflamación y el tejido tiene una función normal. Si no es así, se va a formar pus, se va a formar el absceso y va a tender a cronificarse. Si curamos esta inflamación aguda, después se va a dar una pérdida de la función, por consiguiente una fibrosis. En la inflamación crónica, si se resuelve, aunque puede estar en este estado de inflamación crónica inclusive por años y tener a las células mononucleares presentes aún por muchísimos años. Si no es así, se cura, se trata y también se produce una fibrosis y una pérdida de la función.